Hola Masters, hoy quiero compartir con ustedes una excelente experiencia académica y profesional. Y es que hace poco tuve la oportunidad de compartir mi pasión por la filosofía con el maravilloso público de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Y es que ahí hice una charla online, lamentablemente, me hubiera encantado ir en el avión para la próxima. Y en ella exploramos, por petición de la profesora Alexandra Acevedo, el mundo de la divulgación filosófica. Y por supuesto, en particular, mi experiencia como divulgador de filosofía en YouTube. Muchos de ustedes ya saben que creo firmemente que la filosofía no debe quedar encerrada en las torres de marfil de la academia universitaria. La filosofía es para todos y por eso es que decidí llevarla a un formato más accesible y cercano a la gente. Los videos de YouTube. Pero, ¿qué significa realmente divulgar filosofía? Para mí, la divulgación no se trata sencillamente de transmitir información, de llenar a la gente de datos y conceptos complejos, y que meramente puedan repetir ciertas palabras nuevas y complicadas. No tiene nada que ver con eso. Según voy a defender en esta charla, la divulgación es ante todo una traducción. Se trata de tomar ideas profundas y abstractas que encontramos en los grandes filósofos y llevarlas al lenguaje que usamos todos los días, el lenguaje de la vida cotidiana. Entonces, en este video te invito a acompañarme en este viaje a través del mundo de la divulgación filosófica. Les mostraré algunos de los conceptos clave que abordé en mi charla y, sobre todo, les explicaré en qué consiste este concepto de traducción y por qué creo que es la herramienta más poderosa para acercar la filosofía a un público más amplio. Pues para todas y todos, buenos días. Pues bienvenidas y bienvenidos a la intervención del profesor José Pedro Cornejo. Pues José Pedro muy amablemente nos va a acompañar en esta sesión porque en el curso de práctica 3 estamos hablando un poco a propósito de la relación un poco de la enseñanza de la filosofía y un poco esos medios de divulgación y cuáles serían esas posibilidades entre esas o qué vínculos habría entre estas dos ideas o entre estos dos campos. Y para ello, pues invitamos a José Pedro. Por acá están mis estudiantes de la práctica, también está el profesor Andrés Jairo, por aquí está un invitado. Y por ahí, pues también tenemos otras personas allá en la casa. Está José Luis, David Santiago, muchas gracias por venir. Pues les presento a José Pedro, es profesor de la Universidad de Valparaíso. José Pedro es doctor en filosofía de la Universidad de Friburgo, ha trabajado mucho sobre Heidegger y además tiene un canal que ha sido pues muy interesante y pues creo que tiene impacto también en las redes sociales, en YouTube, que es el canal del juego de Prometeo. Es una de las posibilidades de divulgación. Las clases anteriores hemos visto otras posibilidades de divulgación y en este caso pues José Pedro, perdón, nos va a presentar su canal. Y pues nosotros le vamos a hacer algunas preguntas a él sobre el asunto de la filosofía de la divulgación y pues sobre los temas que él trabaja en su canal. Entonces, José Pedro, muchísimas gracias por estar acá, por atender la invitación y bienvenido. Muchísimas gracias, Alexandra, por la invitación. Efectivamente, eh, trabajo en divulgación y por eso me han pedido hacer esta charla. Eh, y por eso, en primer término, yo quisiera agradecer también el espacio, digámoslo así, valorativo por la divulgación de la filosofía, porque muchas veces pasa también que la parte divulgativa queda o olvidada o menospreciada. Y creo yo que, y por lo mismo yo les voy a contar un poco las motivaciones que hay detrás de este proyecto y que tienen que ver básicamente con responsabilidad social de la filosofía y con que a nosotros nos toca también hacer un aporte en este sentido a la sociedad en la cual estamos pensando. Entonces, eh, con ese espíritu es que yo quisiera compartirles hoy día el proyecto, cuáles son las ideas que creo que hay detrás
cuál es la filosofía que a mí me mueve en este sentido a construir un proyecto como este, y por qué, en primer término, le puse el fuego de Prometeo. Porque el fuego de Prometeo, ¿no es cierto?, viene de un mito griego, y yo decidí llamarle así básicamente porque, bueno, en el mito griego tenemos que el fuego es un símbolo de la técnica, de la tecne, ¿no es cierto?, que en Grecia, en la Grecia antigua, clásica, incluso antes en la Grecia de la época épica, mítica, eh, la técnica todavía significa conocimiento, significa básicamente una forma de conocer, ¿cierto? Incluso todavía no se disocia con ciencia. En Platón ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el Sofista, cómo se habla de la filosofía como una técnica dialéctica, por ejemplo. Lo que se habla es de tecne y no de una episteme, ¿no es cierto? Pero porque todavía no están realmente disociadas. Entonces, en este sentido, me parece que de lo que se trata es un poco de traer esta técnica, estas herramientas para poder comprender el mundo, que creo yo que pueden de verdad ser sumamente valiosas para la gente, para la ciudadanía, para nuestros compañeros de cultura, de país, de tiempo. Eh, yo lo fundé el canal en este sentido, que es un canal que tampoco intenta ser grave al momento de comunicar la filosofía, sino que intenta ser simpático, de decir bromas, de intentar sacar, por ejemplo, la parte filosófica de cuestiones que pueden ser triviales. Es decir, yo he analizado series, películas, he analizado canciones, he valorado rap, eh, trap. También por ejemplo, analizado la serie Dark, series como, no sé, Succession, otras cuestiones más, películas de anime como Your Name, o cuestiones de ese tipo, que en verdad a mí me gustan mucho. Yo soy súper ñoño en este sentido, muy nerd. Me gusta la cultura pop. No siento que haya una verdadera, a ver, algo así como una diferencia esencial entre la cultura pop y la cultura propiamente dicha, ¿ya? Algo así como cuando la gente habla de la cultura, como si habláramos de la gran cultura, y por otro lado, la cultura pop, ¿ya? O sea, yo soy un convencido de que Homero, en el momento en que esos libros estaban vivos y eran cultura viva, era cultura pop. Nosotros hoy, desde el avance de la historia, lo hemos mitificado. Eh, y ahí yo creo que hay un problema con el cual nosotros tenemos que lidiar y que como filósofos tenemos también que saber valorar, tenemos que saber jugar con eso. Yo no sé si ustedes han visto Futurama, pero a mí me Sí, parece, hay una escena buenísima en la que está, porque ustedes saben que Futurama acontece en 3000 años en el futuro, y entonces en un momento está Fry, que es el protagonista, está escuchando una canción rapera que hoy sería una música de muy bajo, muy bajo nivel, que es esa I Like Big Butts, no me acuerdo cómo se llama el rapero, eh, y en algún momento entra, alguien está pidiendo entrar a la sesión, y en algún ya. momento entra Amy, que es una coprotagonista. Hay que apagar el micrófono de práctica 2. Ahí. Y entonces resulta que la coprotagonista entra y le dice, Fry, ¿acaso estás triste? ¿Por qué estás escuchando música clásica? Y claro, hoy a uno lo pone en esa perspectiva, quizás cosas que hoy para nosotros son terriblemente triviales, en 1000, 2000 años más, quizás alguien las va a rescatar por ahí en los escombros de la historia y se va a considerar que es una cosa
culturalmente increíble y que para nosotros era quizás terriblemente trivial o incluso que hoy la valoraríamos como algo de bajo nivel. Entonces, un poco en esas relativizaciones donde yo me muevo, pensando que no es que las personas se muevan en un nivel cultural estrictamente inferior al nuestro o en un nivel cognitivo inferior al nuestro, sino que creo que de verdad se mueven en otra constelación de conocimientos que impiden que nosotros podamos tener algo así como un diálogo. Entonces, en ese sentido, lo que yo intento hacer es poder tender los puentes para poder generar el diálogo, entendiendo que todos realmente estamos en este sentido, en el mismo logos y compartiendo la misma forma de pensar y con las mismas capacidades. Entonces, aquí es donde yo intento lidiar con ciertos prejuicios, en primer término como lo típico de que divulgar, tal como lo dice la palabra, que aquí estamos como predispuestos por las palabras muchas veces, divulgar es volver vulgar algo. Divulgar es vulgarizar, ¿no? Y aquí es donde yo creo que hay evidentemente ideas así que rondan en la academia, sobre todo. Y aquí es donde yo intento pensar en esto, o sea, que pensar siempre como que en que el prejuicio muchas veces se basa en que pensamos que la dificultad que tiene alguien para comprender un determinado contenido implica o refleja una verdadera dificultad para comprender en general. Y aquí es donde, y esa vinculación creo que es totalmente falsa. De ahí muchas veces llegamos a la conclusión de que la gente no comprende porque es tonta. Así, sencillamente, ¿ya? Es como, no entendió esto que yo le estaba diciendo o no comprende estas materias que a mí me interesan. Entonces, el problema es que en verdad esa persona tiene problemas para entender cualquier cosa, ¿ya? Y entonces los denominamos vulgo, los denominamos, ¿no es cierto?, inferiores, personas simples, ¿no es cierto? Incluso nosotros hablamos del pueblo simple, del pueblo llano, ¿no es cierto? Son todos términos peyorativos que implican esta especie como de dualismo social, ¿no es cierto?, que me parece terriblemente riesgoso. Entonces, lo que hay como resultado de esto es pensar que si es que alguien divulga, entonces está simplificando, está vulgarizando y por lo tanto está caricaturizando. Es decir, que si yo llego y le doy a alguien algo así como una divulgación de la filosofía, le estoy dando una caricatura que pueda asimilar, ¿ya? Esto es como cuando la mamá pájaro mastica la comida y se la da al polluelo. Entonces le da una versión totalmente digerida ya o predigerida de digerida o predigerida de esas materias, ¿ya? Entonces nosotros decimos, bueno, explicar a las personas que no son profesionales de esto implica darles esta caricatura que puedan asimilar, pero ojo, es quién decide qué es lo que ellos pueden asimilar, somos nosotros. Desde los que estamos decimos, yo puedo entender, yo soy el que da esto, entonces yo decido qué es lo que el otro puede entender. ¿Ven? Hay una visión muy paternalista. Y por lo tanto, ¿en qué grado yo puedo llegar a tergiversar la filosofía como para que esa caricatura que le voy a dar a la persona todavía sea medianamente correcta? ¿Ya? Entonces, esto es un problema con el que nosotros nos enfrentamos. Y si no, tenemos lo otro, que es, por ejemplo, cuando alguien dice, no, mira, yo voy a divulgar, pero no voy a entregar una versión distinta a la de este filósofo, sino que sencillamente lo voy a comunicar. Entonces lo que se hace, por ejemplo, es como dar una clase,
pero por ejemplo ponerla en YouTube. Entonces, el mero hecho de poner contenidos en Internet no implica que se estén divulgando. Eso también es un malentendido. Internet está llena de información buenísima, ¿ya? Pero no está puesta ahí de tal manera que la gente realmente pueda acceder a ella. Acceder a información o acceder a conocimiento no significa la mera posibilidad de poder pasar la vista por sobre el texto, ¿no es cierto? Acceder significa poder entender, ¿ya? Entonces, aquí viene el problema en cómo yo trato de graficarlo, y es que efectivamente el mero acceso a la información no es el problema. Podemos acceder a la información desde el punto de vista de que la información esté disponible. Pero hay que manejar de cierta manera el acceso en términos de conocimiento, ¿ya? Y eso sin caer en el prejuicio de que las personas no entienden porque no pueden comprender, porque tienen limitaciones para poder entender. Entonces aquí hay que empezar a pensar en qué consisten esas limitaciones, ¿ya? Y aquí, teniendo entonces en cuenta que el problema de explicar no es realmente que explicar sea simplificar, que no es meramente poner a disposición o decir, yo lo explico a veces como decir de adelante para atrás lo que otra persona dijo de atrás para adelante, ¿no es cierto? Que es como decir lo mismo con otras palabras, o no, más que con otras palabras, es como decir lo mismo con las mismas palabras, pero intentar como nuevas formulaciones que uno cree que son más claras. Pero en verdad nunca sale de ese campo, digámoslo así, de conocimiento. Eso también no es un problema. Si tenemos en cuenta entonces que el motivo por el cual las personas no entienden las explicaciones no es ni una incapacidad de plano y tampoco es una falta de trato con ideas complejas, porque las personas tienen trato con ideas complejas. Es cosa que ustedes vean, por ejemplo, cómo a las personas les gustan las series de dramas y de conspiraciones. O de, por ejemplo, o sea, las teorías conspirativas son horriblemente complejas. Desde el punto de vista de cómo hay una cosa que se une con otra, o por ejemplo, alguien que está en el chisme, por ejemplo. A veces los chismes son terriblemente complejos. Y que me miró, que no me miró, y es que antes me dijo una cosa y luego le comentó a no sé quién que tenía un primo que le dijo al no sé quién y le llegó a este. Entonces, de verdad que las personas sí pueden perfectamente vérselas con ideas complejas y con mapas conceptuales, digámoslo así, de gran complejidad. Entonces, la forma en la que yo he llegado a entender esto y la forma en la que yo he enfocado mi canal es pensar realmente que la divulgación es una tarea de traducción. Es decir, que nosotros lo que tenemos, el problema que tenemos y que tienen las personas, es el enfrentarse a un vocabulario nuevo y extraño, donde hay nuevos conceptos o hay términos que no son nuevos, que parecen familiares, pero que se ocupan en otro sentido, ¿ya? Y esto no solamente para quienes estudien Heidegger les va a sonar así como, uy, es que esa es la filosofía contemporánea, no. Yo no sé si ustedes lo saben, pero lo que nosotros entendemos como sustancia en Aristóteles, o entidad, como traduce Tomás Calvo, es la palabra griega usía. Y usía en Grecia no se usaba en el sentido en que la usó Aristóteles. Aristóteles la usó como para hablar del ser, digámoslo así, en términos sustantivos. Pero usía en la Grecia clásica significaba hacienda. Era un terreno, lo que uno tenía, una propiedad. Imagínense un tipo que de repente empieza a hablar de usía en este otro sentido. Les debe haber sonado igual de extraño como si nosotros nos ponemos a leer a cualquier filósofo contemporáneo que uno dice, uy, las palabras que se inventan. Eso siempre ha sido una dificultad en toda la historia de la filosofía.
Esto es como, por ejemplo, nosotros todavía usamos así las palabras. Nosotros para hablar de propiedades hablamos o de cantidades, por ejemplo, uno puede hablar de las existencias de grano en un granero. Eso, las existencias. Y uno dice, oye, a ver, pero eso tiene otro sentido. O uno puede hablar de los haberes. Y eso también no tiene el sentido de haber como verbo, sino que tiene que ver, ¿no es cierto? Eh, de nuevo, con la consistencia de ciertas cosas que se poseen. Eh, Asimismo, es como si alguien de repente hubiese tomado una de estas palabras y la hubiese cambiado su sentido para hablar ahora en forma súper verbal, etcétera, y de manera muy técnica. Esas dificultades han existido siempre. Entonces, mi propuesta es que la divulgación filosófica tiene que consistir en una traducción, y no en una traducción meramente conceptual, sino que en una traducción no terminológica, sino que en una traducción de sentido. Uno tiene que lograr expresiones que lleguen a hacerle sentido. ¿A quiénes? A las personas que las van a usar en otro contexto. Entonces, asumiendo que las personas ya manejan terminologías y que también tienen capacidad y están metidos en contextos que son complejos, entonces nosotros por analogía, por ejemplo, podríamos empezar a meter estos conceptos o a empezar a explicar el problema en términos que las personas les sean familiares y luego meter el concepto filosófico y empezar así ahora a mostrar cómo hay una especie eh, como de analogía, digámoslo así, entre una cosa y la otra. Esto asumiendo, entendiendo que compartimos con las personas un logos, ¿ya? Y que por lo tanto, más allá que las meras palabras, es decir, que el ónoma, es decir, que tenemos logos. En este sentido, las palabras son, los términos, son signos que tenemos para poder indicar una u otra cosa, pero el contexto significativo en el que eso puede señalar una u otra cosa, es decir, que puede significar, eso vendría siendo lo que entiendo por logos, y creo yo que eso eh, podemos explicarlo usando otros ónomas, por decirlo así, usando otros términos, ¿ya? Eh, Creo yo que eso es posible porque con, entre personas que compartimos una misma cultura, ¿ya? Y que estamos en algo así como en un mundo compartido, en un mundo que ya está interpretado, efectivamente podemos entendernos usando distintas palabras. Esto, yo me acuerdo, cuando estaba en Friburgo, yo fui varios semestres a las clases de un filósofo que murió hace poco, que se llama Günther Figl, que es un exponente de la hermenéutica, y él repetía mucho esta frase. Él decía, si una idea, un pensamiento o una intuición no se deja expresar en otros términos, entonces más vale desconfiar de ella. Y yo creo que ahí sí le dio al clavo Figl en ese punto, porque al final lo que importa es ese sentido, es eso que es el significado y no tanto el significante, ¿no es cierto? Y en ese sentido podemos empezar a intercambiar significantes si es que logramos que la idea se transmita y no enamorarnos tanto de los términos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, imaginemos esto mismo que estoy explicando, pero en otro contexto. A ver, un contexto sumamente técnico, como por ejemplo el de los gamers, ¿ya? Imaginemos un gamer le intenta explicar a su abuela o a su mamá o su papá lo que significa lootear, dropear, spawnear, buguearse, ¿no es cierto? Esto porque son términos que efectivamente se usan cotidianamente en la esfera del gaming, ¿ya? Y entonces, efectivamente, si es que uno comparte
con esa otra persona una cierta comprensión del mundo, efectivamente puede explicar qué significan estos términos. Y creo yo que la filosofía no debería ser la excepción. No deberíamos nosotros enamorarnos de estas palabras y pensar que alguien no puede filosofar porque no las use, sino que lo que tenemos que hacer es descubrir que la capacidad de filosofar va más allá de cualquier término técnico y que esas ideas pueden expresarse de múltiples maneras. Y ahí es donde entra esta posibilidad de divulgar en este sentido. Es decir, funcionar como una especie de interfaz, como una especie de camino intermedio, como una puerta de acceso a la terminología filosófica técnica. Entonces, entender que las personas ya entienden muy bien el mundo en el que viven, nosotros dentro de ese mundo en el que viven exponerles estas ideas, pero en los términos en que a ellas le hacen sentido, y luego mostrar que en base a eso se puede pasar ahora a entenderlo un poco más en detalle y con otras palabras, pero que tienen esos significados que ya entendieron, y que eso sería, por ejemplo, leerse un libro de filosofía. Pero entonces la divulgación sería como explicar ya lo que dice el libro, pero en términos que sean familiares para esa persona. Y por lo tanto no es una caricatura, no es una simplificación, es una traducción. Ese es el punto que hay detrás del fuego de Prometeo, ¿ya? Y ahora, eso, hay muchos casos en los que yo lo he intentado hacer, sobre todo yendo a lo que la gente ve, yendo a las películas, yendo a las series, o por ejemplo analizando coyunturas políticas. Ahora último, por ejemplo, en Chile hubo todo un debate acerca de un problema de sobresueldo. Había una profesora en una universidad privada que de repente recibió un sueldo de, no sé cuánto, 17 millones de pesos chilenos, es no sé cuántos miles de dólares, pero era una brutalidad, ¿ya? O sea, piensen ustedes que deben ser como 16 o 15 mil dólares mensuales, ¿ya? Lo cual era evidentemente un caso de corrupción flagrante. Pero en base a eso, que fue un escándalo, y en el cual muchas veces los periodistas a lo máximo a lo que llegaban en las noticias es a hablar de esta disparidad de sueldo o hablar de la injusticia. Lo que yo hice fue tomar el caso y empezar a hablar acerca de la libertad y de ver el tema de cómo, porque el argumento era, bueno, esta es una universidad privada, aquí nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no es cierto? La libertad como libertad negativa, como no coacción, ¿ya? Entonces, lo que yo hice fue, a raíz de eso, empezar a tematizar el problema de la libertad, pero ya no tanto como libertad positiva negativa, y tampoco como libertad desde el punto de vista de cómo también se podría tematizar desde otras perspectivas que fueran, así como la libertad negativa se vincula siempre con la derecha, ir a otras teorías de la libertad que se vinculen con la izquierda. Yo quise tratar de ir por otro lado y hablar de la libertad no en términos de libertad positiva y negativa, sino que en una contraposición que hace Sidgwick, que es un utilitarista, y que hace una contraposición de una libertad como libre albedrío o como libertad del deseo, y por otro lado, la libertad de la racionalidad, por ejemplo. Entonces, como autodeterminación, y mostrar cómo es que la forma en la que pensamos y cómo pensamos, ¿ya? Muchas veces es la que determina nuestros deseos, y que por lo tanto podríamos hablar de buenos o malos deseos, y por lo tanto de una constricción de esa libertad total que se está postulando, pero en base a cómo nosotros pensamos y qué creemos que es lo bueno y qué es lo malo. Entonces,
Eso ahora en términos comunes, y de esa manera poder explicar el problema, ¿no es cierto? Y de cómo la cosa no es sencillamente, ay, bueno, si yo soy libre, déjenme hacer lo que yo quiera. ¿Eh? Así también he tratado de explicar cuestiones, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el tiempo o con... por ejemplo, tengo un video que es acerca de los útiles en Heidegger y de la significatividad del mundo, que uno puede decir, oye, pero esto es terriblemente abstracto, cómo voy a publicar, cómo voy a explicar esto? Y yo lo que hice fue tomar un asadón e irme a un cerro y me puse a hacer un sendero. Y me grabé haciendo el sendero y mostrando, mientras yo utilizo los útiles y creo una obra con los útiles, entonces voy explicando qué es lo que está pasando en ese sentido, con cómo unas cosas refieren a otras y cómo adquieren su sentido en esa utilidad. Entonces ya no es tan abstracto, sino que es algo que se ve. O por ejemplo, y ahí por ejemplo el ser de la señal, que generalmente es una parte súper difícil de entender en Heidegger, ahí yo sencillamente muestro cómo funciona poniendo unos palitos alrededor del sendero y se ve precisamente cómo demarcan dónde empieza, dónde termina el sendero, cuál es la dirección por la que transcurre el sendero, etc. Y por lo tanto se ha creado ahí un útil sin que haya habido ningún tipo de alteración material. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo lo que hace que un útil sea útil es cómo lo entendemos significativamente y cómo lo usamos, y no tanto desde el punto de vista de su materia y de cuál es su configuración en ese sentido material. Y eso creo yo que ha funcionado bastante bien, a pesar de ser temas que, si ustedes van a leer Ser y Tiempo, si yo les dijera, oye, ya, si quieren saber lo que es el útil, vayan a leer Ser y Tiempo, eso es para salir llorando, pues si Ser y Tiempo es súper súper difícil. Entonces, ahí, por ejemplo, son algunos ejemplos de cómo he tratado de ir aplicando esta visión de la divulgación que yo les he expuesto ahora. Y finalmente la motivación que tiene todo esto es que creo efectivamente que la filosofía tiene una responsabilidad social. Yo de hecho creé el canal en el momento en que salió electo Trump. La, eh, en ese momento habían pasado muchas cosas, estaba el pleno ascenso de estos nuevos populismos. Hacía poco en Chile había pasado algo así, en Colombia había sido ese plebiscito que tuvieron ustedes de la guerrilla, en Estados Unidos había electo Trump, había pasado el Brexit, creo, hacía poco también, y yo estaba muy preocupado. Estaba viendo que habían grandes casos como el de Cambridge Analytica, que tenían que ver también con engañar directamente a la población o conducir sus preferencias de manera muy explícita. Y en ese caso yo dije, bueno, no me puedo quedar sentado, no tengo absolutamente ningún poder para incidir en esto, pero puedo dar un granito de arena, que es básicamente comunicar ciertas ideas. Creo yo que cuando uno logra que la gente tenga ciertas ideas, lo que hace es efectivamente darles ciertas herramientas, como el fuego de Prometeo, darles una herramienta que efectivamente les pueda iluminar, que les pueda dar más capacidad para decidir. Es decir, creo yo que cuando alguien conoce mejor ciertas ideas, logra comprender mejor su mundo, y en ese sentido también es más libre para vivir en ese mundo. Y entonces esa es la vocación que hay en el fuego Prometeo, es básicamente dar una semillita de libertad, creo yo. De ahí lo que haga la gente con esas ideas me da un poco lo mismo, pero creo yo que no pueden, nunca van a llegar a ciertos extremos si conocen esas ideas. Porque al final no me importa si quien lo vea sea de derecha, sea de izquierda, si vota por uno, si vota por el otro. Lo que a mí me preocupa son ciertos extremos a los que se llega cuando se ignora de verdad
el cómo funciona el mundo y cuál es el sentido de la convivencia humana. Y ahí creo yo que es donde entra la vocación del fuego de Prometeo. Eso. No, pues muchas gracias, José Pedro, eres muy amable. Y ahora, pues, de parte de nuestro público, no sé si quieren hacer preguntas o hay inquietudes a propósito del canal o de lo que nos presenta hoy José Pedro. Pues yo tengo una pregunta, voy a empezar yo. Eh, y es, a propósito, bueno, tú nos has hablado también un poco del sentido de la creación del canal y un poco también cuál es el significado que tiene el haber dispuesto toda esta serie de elementos pues para poder hacer los videos y para poder llevar a cabo el canal. Pero mi pregunta es, en términos concretos, ¿qué implica hacer divulgación de filosofía? O sea, por ejemplo, mm, con respecto a las cuestiones materiales. Primero, por ejemplo, ¿qué se necesita? O sea, ¿de dónde viene un poco el asunto técnico? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Se necesitan cámaras de algún tipo? ¿Se puede vivir de eso? ¿No se puede vivir de eso? O, por ejemplo, con respecto a cuestiones de cómo te ven tus colegas, por ejemplo, cuando te ven ahí, pues, con todos los cortes de cámara y la dramatización del otro, que pues también he estado viendo muchos videos a propósito de eso que, es decir, con respecto a las cuestiones contextuales que tiene el hacer divulgación de la filosofía, ¿qué te has encontrado? Ya. A ver, en primer término, el tema de cómo se hace desde el punto de vista material es básicamente, lo primero es tener una idea de qué es lo que uno quiere decir, hacer un guión. Creo yo también que ahí tiene que haber una buena idea de pensar a quién uno le está hablando, ¿ya? Porque nos pasa mucho a los filósofos que como que nos imaginamos un interlocutor perfecto. Nosotros somos muy ingenuos en ese sentido. Siempre pensamos que el interlocutor es como una especie de genio que solamente se equipara en perfección a nosotros mismos, ¿ah? Porque estamos todos enamorados de nosotros mismos. Y yo creo que lo primero es pensar efectivamente que uno le está comunicando a, a un estudiante y que por lo tanto esa persona a la que yo le voy a hablar es alguien a quien yo tengo que ayudarle, ¿ya? No es alguien a quien debo impresionar, no es alguien a quien debo subyugar, no es alguien a quien debo refutar, sino que es alguien a quien quiero apoyar, ¿ya? Entonces, aquí hay como una visión desde, digámoslo así, desde un amor universal, ver siempre con buenos ojos al otro y siempre con esa visión caritativa de que lo que uno quiere es colaborar, ayudar, apoyar. Entonces, con esa visión uno tiene que pensar, ya, ¿en qué términos se lo digo? ¿Ya? En mi caso, lo que intento siempre es pensar qué preguntas son las que puede tener esa persona respecto a las cuales lo que yo tengo que decirle o lo que yo creo que puede servirle es una respuesta, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, voy y les digo a ustedes, hola, les voy a hablar de la definición de hombre de Aristóteles. Ah, el hombre es un animal racional y empiezo a recitar eso, ¿ya? Lo primero que va a decir la gente es, ¿por qué este idiota me está hablando de esto? ¿Cierto? ¿Por qué interrumpe mi tarde? Yo estaba viendo un gameplay de Fortnite y me aparece este tipo a hablarme de esto, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que buscar es efectivamente despertar la pregunta. Es decirle, mira, hola, probablemente tú se te haya pasado esto por la mente. Por ejemplo, no sé, las típicas preguntas, ¿quién soy? Efectivamente, ¿qué es lo que hace que yo sea un
por ejemplo, ¿qué es lo que me diferencia de los animales? ¿O realmente tengo alguna diferencia? Etcétera. Hay tantas cosas que uno puede preguntar y que son cosas que a uno también se le han pasado por la mente en el diario vivir. Y los jóvenes tienen miles de esas preguntas y todas las personas tienen esas preguntas. Entonces uno tiene que tratar de captar esas preguntas y en base a esas preguntas, entonces ofrecer la filosofía como respuesta. Y ahora, ¿en qué términos? En los términos en que esa persona se mueve comúnmente. Entonces, la idea, ahí es donde viene la traducción, pero por eso, primero desde el sentido que le hace a esa persona y luego en los términos que le hacen sentido a esa persona. Y bueno, eso para hacer un guión, ¿no es cierto? Pero después efectivamente se necesita una cámara, pero tampoco se necesita una gran cámara. Uno con un celular puede comenzar. ¿Ya? Aquí no hay... Con un celular uno puede comenzar y también con un computador. Uno necesita para editar, necesita así un computador, pero tampoco un gran computador. Y hay en este momento programas que son gratuitos para editar video y que están bastante bien. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo más importante, creo yo, es lograr que lo que uno diga tenga más la apariencia de un diálogo con el que te escucha que la de una conferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, yo les he estado hablando a ustedes todo el rato y esto no tiene la apariencia de ser divulgativo en absoluto, ¿cierto? Esto se ve muy así como que yo estoy acá y les enseño algo a ustedes que están allá. En este caso, creo yo, la manera de hacer un video divulgativo tiene que ser más como de yo te digo una cosa y entonces supongo que eso te despertó cierta pregunta, entonces yo ahora te la respondo y en base a eso probablemente pensaste esto otro y ahora te lo vengo a responder, pero es como si uno jugara como con un ping-pong con el interlocutor, ¿no es cierto? De tal manera que haya algo así como un dinamismo y un diálogo, que yo creo que eso es lo más importante, que uno tenga esos momentos como de, uy, sí, yo he pensado en eso, uy, cuántas veces yo he estado pensando en eso se me ha pasado por la mente, etc. Y a ver, si es que uno puede vivir de esto, eso todo depende de cómo ande la cosa, porque, a ver, esto es súper variable. Hay videos que, por ejemplo, a veces pegan y tienen muchísimo arrastre, y en ese sentido uno puede llegar a ganar decente, pero también pueden pasar meses en que no. ¿Ya? Entonces, eso es muy variable. Aquí yo no le aconsejaría a nadie como decir, ya me voy a dedicar a ser youtuber y listo. Yo creo que uno tiene que tener un trabajo principal, empezar a experimentar y luego ir tanteando si es que lo puede dejar o no, etc. En mi caso, yo nunca he llegado a vivir del YouTube. ¿Ya? A mí me resulta, tengo como una ayudita, pero por ejemplo en este momento estoy mejorando la edición de mis videos, entonces empecé a reinvertir en un editor. Entonces le estoy pagando a un chiquillo que me está haciendo edición de video. Entonces, y se me va prácticamente todo lo que gano en pagarle a él. Entonces, por ese lado, tengo un compromiso más bien como espiritual con el proyecto, porque a mí prácticamente yo no gano nada. Estoy todo reinvirtiéndolo en el mismo canal. Entonces ahí, eso depende de qué de cuáles sean los motivos por los cuales uno lo hace. En mi caso, para mí nunca ha sido un motivo la subsistencia, ¿ya? Sino que siempre he subsistido por otros lados y lo que me mueve a hacer esto es más bien una cuestión de compromiso social. Es como mi obra de beneficencia, por decirlo así. ¿Ah? Es mi buena acción del día. Pero eso sería, básicamente. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí, entonces. No, yo
Estoy acá porque vi en el Instagram del instituto que iba a hacer esa charla. No conozco todavía el canal del profesor José Pedro, es la tarea para hacerlo ahorita, pero yo vengo con el interés de aprender cómo es que es este asunto de la divulgación, porque yo hago parte de un colectivo de aquí mismo el Instituto de Estudiantes que empezó siendo un programa de radio, también con la intención de hacer como poner en discusión problemáticas que están, digamos, el manejo popular, pero haciendo abordajes desde algunos autores, algún tipo de literatura filosófica, pero también teniendo cuidado de no caer en este asunto de hacer demasiado técnico el lenguaje, porque la intención es como sacar como también estas ideas de esos espacios cerrados pues, como académicos o para un público como muy reducido. El proyecto fue con el tiempo mutando y ahorita estamos haciendo la apuesta por hacer ya el programa en espacios abiertos con público. eh, y entonces también está como ese asunto de que invitamos a una o dos personas para discutir. Por ejemplo, el último, pues el más reciente trabajo que hicimos era sobre la pregunta ¿por qué nos motiva a vivir? El profesor Viaje nos acompañó y fue pues la elaboración, digamos, del, del programa, como usted dice, el trabajo que hay que hacer previo para estructurar más o menos un guión sobre cuáles van a ser los temas que se van a tocar. Pues, en lo personal, pues llevar la pregunta como qué sentido tiene mi vida, pues una cosa pues que casi me tira al vacío, pero bueno, ahí se piloteó la cosa. Ahorita tenemos la apuesta por hacer una relación entre la educación y la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, ya se encuentra uno como con temas que son, digamos, muy actuales, que los mismos invitados nos van proponiendo los temas. ¿Ve? Porque no hablan de esto en otro programa y ahí tenemos una lista larguísima de preguntas. Y entonces pasa también que, por ejemplo, cuando uno no tiene el conocimiento, yo soy pues yo no tengo absolutamente nada que decir respecto a la inteligencia artificial, más allá de los prejuicios y los miedos que me dan pues a través de, sí, de las cañas y las cosas. Entonces, la importancia también, como nosotros somos varias personas en el programa, más el invitado, lo que hacemos es como que el asunto sea más conversado, así como tratando de recuperar ese espíritu de la filosofía que empezó en los espacios públicos, en la discusión, poniendo como en juego los prejuicios de cada uno o las opiniones. Y yo te quería preguntar, profesor José Pedro, ese asunto de que cómo es que puede hacer uno un contenido sin que parezca que se está como pasando muy superficialmente de los asuntos filosóficos, porque a veces parece que si no es a partir del lenguaje técnico conceptual, entonces no se está haciendo filosofía. Uf, a ver, bueno, lo que yo intenté un poco durante la exposición era ir a ese punto. Sí. Básicamente, ¿en qué sentido? En que la gran tarea, y lo que yo propongo es difícil, es más difícil que el traducir, es más difícil que simplificar o que caricaturizar, porque para poder traducir hay que entender muy bien de qué uno está hablando. Y esto es una advertencia para nosotros que somos filósofos, y es que muchas veces nosotros creemos que entendemos de qué estamos hablando porque no sabemos los términos técnicos. Pero cuando nos toca pasar de los términos técnicos a otros términos y decimos, ay, no, es que esto ya no es lo mismo, ay, es que no sé decirlo, entonces la pregunta es, ¿y lo entendía realmente de qué estaba hablando? Esa es la intención que tiene la frase de Figal que yo les decía. O sea, si es que yo digo tener una idea, pero en verdad lo que tengo es una frase, un conjunto de palabras, ¿ya? Entonces, la pregunta es,
Y si yo esa frase, ese conjunto de palabras, no puedo reconjugarlo, no puedo traducirlo, no puedo decirlo de otra manera, no puedo usar otras palabras, no puedo reelaborar la frase, entonces quizás no tengo nada detrás de eso. Quizás es una carcasa, ¿ya? Entonces, eso también es para nosotros un desafío. Es decir, si yo digo, mira, yo entiendo tales cosas y quiero explicar tal cosa, ¿ya? Entonces, primero, tengo que sabérmela muy bien para luego yo poder efectivamente decirla con otras palabras, ¿no es cierto? Eh, y ahí es donde está el punto. Ahí es efectivamente donde está el punto. Entonces, en ese sentido, si es que uno conoce muy bien de qué está hablando, puede pasar de esa cosa superficial, que es el temor que tú me expresabas, ¿no es cierto? Y ir a lo medular, pero porque uno está efectivamente hablando de todo el sentido que tiene la idea que uno quiere transmitir, solamente que lo está haciendo en otros términos. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando uno, en mi caso, que las cosas que yo siempre hablo son cosas de fenomenología, o de Heidegger, o de Kant, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando tengo que explicar cuestiones como la de la doctrina del esquematismo, ¿ya? Por ejemplo, en la doctrina del esquematismo, a mí me pasó esto hace poco. En Kant, ¿no es cierto? Ustedes tienen, las distintas facultades, ¿ya? Y está además, algunas de esas facultades son además fuentes de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces hay dos facultades que son fuentes de conocimiento y hay otras facultades más. Está la sensibilidad, está el entendimiento, pero además está la facultad de juzgar y además está la razón, ¿ya? Entonces, en algún momento, Kant dice, bueno, ¿y qué es la facultad de juzgar? Y él dice, es la facultad de, ¿cómo es? La subsunción de ciertos, de la sensibilidad al entendimiento. ¿Y qué quiere decir eso? De la aplicación de un esquema elaborado categorialmente en el entendimiento a los datos de la sensibilidad. Y si uno lo dice en estos términos, uno queda, pero, ¿qué? Entonces, ¿cómo uno explica esto en términos que todos puedan entenderlo? En que básicamente el entendimiento lo que hace es elaborar un molde y lo que hace la sensibilidad es darte una masa informe a la que se le aplica el molde. Y entonces, ¿qué es lo que es? La facultad de juzgar es como cuando uno va haciendo galletas, es decir, tac, tac, tac. Uno le va subsumiendo esa masa al molde. Entonces uno aplica el molde, chac, chac, chac. Y entonces, de repente, parece mucho más claro explicarlo en estos primeros términos. Ah, es como un molde de galletas, a ver, claro, porque ¿qué es lo que es un esquema? Y entonces ahí uno empieza, después uno puede ver el molde, ya, vámoslo viendo con más detalle. Y se puede ir entendiendo de una manera más amigable, que no sea realmente una caricatura, sino que es básicamente empezar con entender en otros términos más familiares, algo que es o sea, si uno se mete en Kant, está lleno de palabras que son extrañas, entonces uno al principio el problema que tiene es básicamente lexicográfico, ¿ya? Entonces, la misma palabra subsunción, probablemente nadie nunca la había escuchado antes de leer a Kant, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se ve como una manera de entrar, ¿no es cierto?, al problema desde esta perspectiva que es más amigable. Pero yo siempre planteo, esta es una puerta de entrada, ¿ya? La idea es que invite a profundizar o que invite a entender los términos técnicos. O sea, la idea es que desde ahí, desde esa comprensión inicial, luego se pase igualmente al léxico técnico. Porque yo creo que el léxico técnico igual tiene su riqueza. No es que sea una cosa artificial y que no tenga ni un valor. Yo creo que tiene su riqueza y que está bien que exista. Y en ese sentido, la divulgación tiene que ser como un campo intermedio entre lo totalmente cotidiano y que desconoce del problema filosófico y la tematización filosófica propiamente tal.
tiene que ser algo así como una puerta de entrada, ¿no es cierto? Y ahí es donde donde creo yo que se podría explicar ciertas cosas con un cierto grado de profundidad, pero al mismo tiempo siendo amigable. Esa es la forma en la que yo abordaría el problema que tú me planteas. Muchas gracias. Yo creo que hay no sé si David Santiago tiene una pregunta ya y Jessica también, o estoy mal, porque veo manitas ahí. Sí. Sí, Ahí sí, está David sí, Santiago. Alexandra. Muchas Hola. gracias, José Pedro. Hola, ¿cómo están todos y todas? Hola, hola. Gracias por tu exposición, José Pedro. Una pregunta. ¿Cuánto te tarda hacer un video? ¿Cierto? Yo sé que eso depende, pero me imagino que tú también tienes otras actividades, eh, además de las divulgativas, ¿cierto? Docencia, investigación y demás. ¿Cómo has logrado combinar esas actividades con esta actividad extra? Que como tú has dicho, lo haces a mutuo propio, es decir, no lo haces para una institución, sino porque es lo que te gusta. Y el día tiene pocas horas, ¿cierto? Y una vez las actividades lo abruman. Sé que es muy importante lo de hacer un guión, ¿cierto? Y yo he meditado ya desde hace unos muchos meses si me atrevo a hacer algo como eso, cómo y bajo qué intención, pero temo no poder seguir un ritmo, pues porque eso requiere cierta disciplina. ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Y si en principio lo pensaste o fue simplemente voy a empezar a ver qué sucede? Cuéntanos un poco sobre eso. Gracias. Uy, muy buena pregunta, muchas gracias, David. A ver, yo al principio me demoraba muchísimo. Cuando recién partí me debo haber demorado 1 o 2 semanas en un video, pero con el tiempo uno va también mejorando muchísimo y también va optimizando los procesos. Entonces, en este momento yo me demoro en hacer un guión, me demoro un día y medio, ¿ya? Y tengo la posibilidad de que, bueno, y ahora ya no tengo que editar, entonces eso también es una cosa importante. También con el tiempo he podido ir conformando un pequeño equipo. En este momento yo tengo un ayudante que también me colabora, en el sentido de que nos juntamos a conversar, y eso hace que salgan muchas ideas. En la conversación es mucho más fructífera que el sentarse a mirar una muralla, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, eso también para mí me enriqueció mucho porque ahí hacemos muchas lluvias de ideas y después cada quien puede llegar a su casa a escribir algo y así van saliendo cosas. Entonces, de hecho, hay videos míos porque a pesar de que todos mis videos pasan por mí, todos mis guiones, hay algunos que están puestos por escrito por mi ayudante, que es Cristóbal. Y entonces resulta que ahí yo le doy todo el crédito a él. Entonces dice guión Cristóbal, ¿ya? O si no, otras personas, también en otro momento había otra persona que me ayudaba y también guión yo se lo doy completamente a él. Y eso también me ha ayudado muchísimo el ir colaborando con otras personas que vayan ayudándome a hacer guiones, porque eso también me da la posibilidad de yo dedicarle más tiempo también a otro guión. Entonces, no tienen que ser hechos tan a la rápida. O sea, si tenemos 3 semanas y hay 3 personas trabajando, podemos sacar un video a la semana, y cada quien se demoró 3 semanas en hacer el guión. Pero evidentemente nunca hemos llegado a ese nivel de producción, pero esa es la idea. El trabajo en equipo es mucho más rico. Y bueno, efectivamente yo he tenido que sacrificar al canal. En algún momento la academia me asfixió y he dejado el canal a veces sin subir videos por casi un año. Y eso ha sido porque efectivamente el trabajo en la academia ha sido asfixiante, ¿ya?
Pero de todas maneras, siempre que puedo, vuelvo. A mí, de hecho, el trabajo divulgativo me parece más enriquecedor que el trabajo académico. Entonces, el trabajo académico tiene como mucho prestigio social, digámoslo así, pero tiene un impacto relativamente muy bajo, ¿ya? De hecho, todos estos medidores de impacto de los papers, a veces como, uy, esta revista tiene mucho impacto, y es porque lo leyeron 20 personas, o sea, el paper que estáis sacando, ¿ya? Y yo saco videos que ven miles de personas. Entonces, en ese sentido, creo yo que desde el punto de vista, si es que lo que uno quiere es impactar, digámoslo así, a la sociedad, en el buen sentido, es decir, de contribuir a la sociedad desde la filosofía, creo yo que lo que hay que hacer es divulgar. Más allá de hablar sobre la sociedad en ciertos journal, ¿no es cierto? Entonces, que también es importante, es súper importante, pero creo yo que desde el punto de vista, claro, eso sería como investigación sobre cosas sociales. Ahora, si es que uno, en la contribución directa en la sociedad, hay que pasar a meter las patas al barro, como decimos acá en Chile. Y no queda otra. Eso, claro, eso respecto al tiempo y al trabajo y a la dialéctica universitaria, en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Y por ahí también creo que Jessica quiere hacer una pregunta. Y luego, Y José Luis. Jessica y José Luis. Ya. Buenas tardes. Hola, Bueno, ¿cómo estás? bien, Ah, gracias. no era Jessica, era Luisa. Sí, es que estamos acá todos reunidos. Hola. Hola. Ah, están en otra sala viendo el... Sí. Ah, Sí, están en otro lado. ahí yo pensé que los asistentes eran solo los que estaban aquí. Mira qué sorpresa. No, yo también, pero sí había más, vea. Mira. Entonces, hola Eh, a los de la otra sala. hola. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera preguntar algo que creo que de alguna manera ya respondiste con mucha claridad en el ejemplo de Kant, pero que me gustaría pues como que de pronto hicieras énfasis. Y es qué habilidades o estrategias de comunicación podrían ayudar para que un contenido informativo pueda volverse en uno divulgativo, de forma que sea pues como posible involucrar a los participantes. O pues también considerar si de pronto más allá de eso el desafío está siempre en el asunto de la traducción, de lo que mencionamos pues ahora. Claro. Gracias. Ajá. A ver, la pregunta es muy buena y es la verdad una cosa que uno nunca deja de preguntarse, es qué es lo que motiva a alguien a ver un cierto contenido, ¿ya? Porque eso es muy difícil, ¿ya? Como yo les decía, si yo digo, oye, mira, te voy a enseñar las formas del silogismo, o sea, nadie nunca va a ver ese video jamás, a no ser que sea alguien, porque aquí es donde está el punto que tiene que ver también con esto de las miniaturas y los títulos y lo que se llama el clickbait, ¿ya? Por decirlo así, el clickbait es evidentemente una mala práctica. El clickbait es cuando uno pone un SEO para que la gente haga clic, ¿no es cierto? Es una mala práctica, pero de todas maneras uno tiene que lograr, por ejemplo, que la forma en la que se ofrece un contenido sea lo suficientemente familiar para que la persona diga, oye, mira, creo yo que sé un poco de qué se trata, pero al mismo tiempo plantear una cierta duda para que la gente diga, pero quiero saber más, ¿ya? Entonces, no es tan así. Si yo, por ejemplo, a alguien le digo, te voy a hablar de Aristóteles, o mira, te voy a hablar de la vida de Platón, entonces la gente va a quedar como, que fome es chileno, qué aburrido, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, planteo algo así como,
como por ejemplo de que un filósofo que fue esclavizado por sus ideas, ¿no es cierto? También te puedo hablar de la idea de Platón, de la vida de Platón, pero probablemente a mucha más gente le va a interesar algo así, ¿ya? Y así, hay muchas formas en las que se puede formular esto. Hay quienes dicen que al momento de divulgar, porque uno también tiene un proyecto, ¿ya? Yo quiero decirle a ustedes ciertas cosas, ¿ya? Pero lo que yo creo que es importante no necesariamente es lo que las personas creen que necesitan, ¿ya? Entonces, por decirlo así, hay que siempre estar en esta tensión de que la gente está buscando algo, ¿ya? Todos tienen preguntas y están buscando cosas. Y lo que uno tiene que hacer es ofrecerles lo que buscan y junto con eso darles lo que necesitan, ¿ya? Por decirlo así, la gente puede pensar como, oye, quiero métodos de lectura rápida, ¿ya? Para estudiar rápido, ¿ya? Eso es lo que están buscando, ¿ya? Pero yo junto con eso les puedo enseñar, por ejemplo, cómo tomar buenos apuntes, que es lo que de verdad necesitan, ¿ya? O una técnica de estudio que sea realmente efectiva, como creo yo, tomar buenos apuntes, o cosas así, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo, alguien puede estar buscando, no sé, como decíamos, el tema de la libertad. Entonces, por ejemplo, yo en el caso de esta profesora política que tenía ese sueldo tan grande, yo lo que planteé era que yo respondía, que yo le iba a responder a ella. Y ella lo que preguntaba, porque ella en una entrevista preguntó, ¿quién dice qué es lo justo y lo injusto? Entonces yo lo que planteé era que yo le iba a responder qué es lo justo y lo injusto. ¿Quién dice qué es lo justo y lo injusto? Pero en base a eso, también hablé, por ejemplo, hablé también de cuáles eran las falacias lógicas en las que caía esta profesora. Hablé también de estos conceptos de libertad y finalmente, efectivamente también, cómo es que la libertad, a través de la racionalidad, estaba unida con la justicia y que por lo tanto la libertad y la justicia no son incompatibles, sino que en cierto sentido, con esa teoría, son dos caras de la misma moneda. Pero eso lo hice, la gente lo que estaba buscando era chisme, porque yo puse doctor de filosofía responde a Marcela Cubillos, ¿ya? Entonces como, oh, chisme, chisme, chisme. Y yo les enseñé una teoría de la libertad, ¿ven? Entonces, de eso se trata, o sea, es darle a las personas lo que buscan, o sea, encontrar qué es lo que buscan las personas y darles lo que necesitan, ¿ya? Por decirlo así. Y ahí es donde, en esa tensión creo yo que está el punto, que hace que sea atractivo el enseñarles ciertos contenidos que las personas, como evidentemente no los conocen, no han tenido acceso a eso, no tienen idea de saber que les pueden interesar. Si uno meramente dice, te voy a enseñar cierto contenido, y la persona eso le suena a chino, no tiene forma de decir sí, sí, lo necesito o no, no lo necesito. Y en base a ese dilema, siempre se van a inclinar por no lo necesito, ¿ya? Es aburrido, es inaccesible, no lo entiendo. Entonces, ahí es donde está el punto. Las personas probablemente van a estar buscando otras cosas. Y en base a eso es que hay que llevarlos, ¿no es cierto?, a esa profundidad de la que hablaba el compañero de Nantes, ¿cierto? Hay que hacerlos entrar en esa profundidad en base a estos problemas. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por ahí está José Luis también que quería hacer una pregunta. Ay, un momento, creo que ya. José Pedro, muchas gracias por la presentación. A mí me gusta mucho cuando alguien no solo hace algo, sino que puede dar cuenta, digamos, ha pensado con seriedad su propia práctica. Y entonces, pues, en la presentación uno ve efectivamente que tú eres muy consciente de lo que haces, ¿no? Uno puede hacer las cosas muy intuitivamente, pero en tu caso, pues, digamos, además de, me imagino, esos inicios muy intuitivos, es la reflexión sobre eso. En ese sentido, yo quiero hacerte una pregunta. Quisiera saber es, ¿cómo definir el perfil del canal? Me explico. Digamos, cuando uno mira divulgadores de la filosofía hay de muchos tipos, ¿no?
Están desde los que buscan el clic, ¿no? Uno piensa un personaje como Rusarín, el mexicano, que uno sabe que él va a la coyuntura, y es un personaje de hecho bastante extraño, porque habla súper enredado y su pseudo-intelectualidad, qué pena aquí el pseudo, pero me parece desastre, lo hace con base en presentarse muy intelectual, muy oscuro, presentar un montón de palabras que nadie entiende, pero parece inteligente, y es de coyuntura. Entonces ahí uno encuentra un perfil que es muy complejo de coyuntura. Uno encuentra otros, por ejemplo, muy técnicos, como la fonda filosófica, pero que tratan de mantener una suerte de neutralidad valorativa, ¿no? Es decir, mire, yo voy a explicar es un texto, voy a hablar de tal autor, y entonces como una clase, pero con una asepsia impresionante. O sea, como que él no se unta con los autores, pero lo hace de una manera muy, muy sistemática y demás. Y así, pues, digamos, uno puede rastrear un montón, ¿no? O sea, como de divulgadores, caracterizarlos. Cuando uno mira tu canal, digamos, hay de todo un poco, porque pues tienes cosas de coyuntura, tienes cosas súper técnicas, como el diccionario Heidegger, técnicas a pesar de ser divulgativas, ¿no? O sea, el diccionario Heidegger, el curso de lógica. Entonces, ¿cómo pensar el perfil, ¿no? Porque yo imagino que si uno quiere ser viral, ya hay más o menos técnicas para ser virales, ¿no? Y estos tipos la han logrado, ¿no? Y saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo definir un poco el perfil de lo que tú quieres? Y cómo evitar algo, y es que cuando, como tú lo mencionas, mete uno los pies en el barro, pues las redes es de blanco y negro, ¿no? Entonces, no sé, uno ve el contenido de, ¿cómo se llama Hendrik? ¿Cómo se llama el canal de Hendrik, el español? Adictos a la filosofía. Adictos a la filosofía. Entonces ya se asocia como a cosas de derecha. Uno dice, este es un aristotélico tomista, esto es un autor clásico de derecha, Rusarín es el clásico de izquierda, e incluso uno se encuentra más allá de los comentarios, se ven, ¿no? O sea, lo visceral que es de los comentarios. En tu caso, ¿cómo has pensado tu canal de cómo perfilarlo? Digamos, ¿cuál es la identidad que hay allí detrás? Y la otra que es pregunta para persona para que se mueve mucho en redes es cómo lidiar con la mala onda de los comentarios. O sea, porque es una cosa real. O sea, encuentras algo, tú tienes un video sobre lógica y te aparece alguien de, se le nota que usted no sé qué, y unas cosas de política, no, pero el cupo era sobre que era un silogismo. Entonces, un poco esas dos cosas, ¿no? La identidad de tu canal en el contexto de los canales de divulgación y cómo lidiar con eso, ¿no? Que tiene que ver justamente con la idea de identidad del canal. Sí, bueno, yo creo que en primer término, muchas gracias, José Luis, por la pregunta. A ver, yo creo efectivamente que yo lo he hecho de otra manera, totalmente distinta, y por lo mismo es que yo nunca he sido tan viral como esos otros canales. O sea, yo en este momento tengo 70.000 suscriptores, lo cual hace que mi canal sea chico en comparación con el de Rusarín, sobre todo. Adicto a la filosofía en este momento tiene, no sé, 500.000, una cosa así. Y efectivamente es porque yo no he querido entrar en esas dinámicas, y bueno, además también porque ellos no han suspendido su actividad como yo sí lo he hecho, ¿no es cierto? Yo he tenido discontinuidad en mi trabajo en YouTube. Pero al mismo tiempo yo no he querido entrar en este tipo de cuestiones. Creo yo que el caso de Rusarín es particular en el sentido de que hay un trabajo más bien como mediático, en el sentido de que hay personas, creo yo, que muchos siguen a este perfil, sobre todo porque suena intelectual y porque se enfrenta a ciertas cosas o las critica o las interpreta desde una forma media polémica y sonando muy intelectual. Y yo creo que efectivamente ese es como el nicho que él ha tomado y le ha ido bien en ese sentido, pero yo no sé hasta qué punto sus seguidores realmente podrían reproducir, por ejemplo, lo que él dice en los videos, ¿no es cierto? En el sentido de lo que yo decía, hasta qué punto entienden. O sea, si es que alguien no puede repetir lo que dice haber entendido, es que no entendió nada. O sea, eso es lo que nosotros como profe intentamos hacer en las pruebas, ¿no es cierto? Es como, bueno, yo ya llevo un semestre hablándole, ahora hábleme usted a mí, ¿no es cierto? A ver si entendió algo. Yo creo que ahí hay un gran problema en ese sentido.
Por otro lado, canales como el de Enrique efectivamente tienen una inclinación. Bueno, el de Enrique evidentemente tiene una tendencia religiosa muy, muy fuerte, muy conservadora en ese sentido. Y yo he intentado, por mi parte, mi estrategia ha sido sobre todo la de, como yo decía, dar herramientas en ese sentido. Y efectivamente yo me manejo como en una especie de limbo en ese sentido, porque yo, desde el punto de vista político, si yo me tuviese que identificar, yo creo que soy un liberal de izquierda, ¿ya? Por decirlo así, en términos macro, ¿no es cierto? No soy marxista y no soy de derecha. Socialdemócrata, algo por ahí, ¿ah? Tampoco yo soy de ponerme banderas ni escudos, entonces como que encasillarme me cuesta, pero si tuviera que posicionarme en el espectro político, creo yo que estoy ahí, como en la centroizquierda liberal, ¿cierto? Y entonces en ese sentido me pasa mucho que a veces doy opiniones políticas y entonces llegan los marxistas y me dicen que lo que digo está malo, pero también los de derecha me dicen que lo que digo está malo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay mucho hate en ese sentido, pero me parece interesantísimo que la mayoría de las cosas que digo tienen una muy buena aceptación en el público que me ve, lo cual no quiere decir que de por sí haga que estén bien las cosas, pero efectivamente tienen una buena recepción, pero claro, pasa mucho, como tú decías, el problema de los comentarios, pasa mucho que uno se centra en los comentarios malos, y eso inmediatamente a quien se dedique a esto, yo le daría como consejo que de verdad tengan una cierta neutralidad para evaluarse a sí mismos, ¿ya? Porque pasa que uno a veces tiene 40 comentarios que son súper buenos, y basta un comentario pesado y desagradable y destructivo, y a uno le puede echar a perder el día. Y eso es, al principio es muy difícil de lidiar con eso, muy difícil. Yo me tenía que sobreponer constantemente a esto y de autoconvencerme de lo que estaba haciendo estaba bien. Hasta que me tocó el primer video mío que se hizo viral, y fue más encima una crítica que yo hice, un discurso del presidente Piñera, cuando fue el estallido social acá en Chile, hace 5 años atrás. Cuando fue el estallido social acá en Chile, hubo mucha violencia policial, muchísima, y el presidente salió a dar un discurso diciendo que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso e invisible, ¿ya? Ese enemigo poderoso e invisible era el pueblo chileno. O sea, a mí me pareció una cosa brutal, era el presidente declarándole la guerra a su pueblo, ¿ya? Que estaba, evidentemente era un pueblo rebelado, pero sigue siendo su pueblo, ¿ya? En una democracia no se puede hacer eso, ¿ya? Entonces yo hice todo un video crítica, en ese tiempo yo tenía 500 seguidores, y esa cosa se hizo viral, ¡fa! Explotó. Y de la noche a la mañana me llegaron unos comentarios que eran, pero el odio más brutal que yo jamás he leído, ¿ya? Entonces, ofensas, ya no, ni siquiera eran así como no estoy de acuerdo, es estúpido, ¿ya? Sino que eran de verdad ofensas contra mi persona, muy, muy, muy graves. Y la verdad es que a mí me afectó muchísimo. Llegó un punto en que yo dije, ya no voy a leer más los comentarios. Y fue todo un tema de aprendizaje, el volver a convivir con el tema de los comentarios y entender efectivamente que hay personas que escriben solo para hacer daño y que en verdad no hay que pasar por alto ciertos comentarios. Hay comentarios, por ejemplo, que también pasa mucho, que ya no son estos comentarios de odio, sino que son de gente, de personas que quieren de alguna manera probar que saben más que tú. Entonces, por ejemplo, uno hace un video explicando, no sé, a Aristóteles, y entonces alguien te pega un comentario de que podrían ser 4 páginas de Word, como con un ensayo sobre Aristóteles, para mostrarte que sabe más que tú. Y entonces eso, por ejemplo, también es como que al principio yo me acuerdo haberlos leído, ahora yo veo un comentario así y ni lo leo, porque evidentemente detrás
hay una demostración de cierta agresión, creo que es una mala práctica, y creo yo que respondiéndolo uno va alimentando ese tipo de comportamiento. Mientras que la mayoría de los otros comentarios, que son críticas constructivas o son felicitaciones o lo que sea, pero escritos con moderación y buena onda, yo todo eso trato de comentarlos lo más posible. Entonces, pero eso evidentemente hay una cosa ahí emocional y de autopercepción que es muy fuerte y que cuesta asimilarlo. ¿Mm? Bueno, Sí. muchísimas gracias. No sé si aquí alguien quiere hacer una última pregunta antes de irnos, antes de terminar, o dejamos así. Yo tenía varias preguntas, que han sido más o menos respondidas. Una era cómo dentro de la dinámica virtual también se van construyendo ciertas comunidades. ¿Qué potencialidades habría ahí, pero también qué dificultades se enfrentan al momento de construir ciertos lazos, no solamente con el trabajo, con el equipo de trabajo que hay detrás, sino también con los espectadores, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como la divulgación no es solamente una actividad que se lleve solo, sino que justamente es para los otros y con nosotros. Entonces, por un lado, pues, cómo se da la construcción de la comunidad, y por el otro lado, cuáles son las potencialidades, pero también cuáles son las limitaciones de la divulgación filosófica, que son tal vez cosas que se encuentran más en lo académico dentro de la filosofía, que evidentemente es tan limitante para hacerlo dentro de los espacios de divulgación. A ver. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que uno tiene que, en primer término, que hacerse muy consciente de uno mismo en este sentido y tener siempre como una postura de mucha humildad en este sentido. Es decir, uno tiene que ser consciente de que uno no puede explicarlo todo, de que uno tampoco puede gustarle a todos, ¿ya? Y que por lo tanto lo que uno tiene que hacer es encontrar a una cierta comunidad con la que uno pueda encontrar algún grado de afinidad, ¿ya? Por ejemplo, es imposible, yo lo sé, que por ejemplo un tipo de casi 40 años como yo vaya a hacer algo así como súper visto por por chicos que tengan unos, no sé, pues, 17, 18 años, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Entonces, yo sé que, por ejemplo, por una cuestión, por muy que yo tenga toda la voluntad de llegar a ellos y explicarles, es muy probable que a ellos no les interese ver a un tipo de mi edad. Entonces, en ese sentido, yo ahí lo veo como una limitación con la cual ya no tengo nada que hacer. Entonces sé que, por ejemplo, mi público van a ser personas probablemente de 25 años hacia arriba, ¿ya? O, por ejemplo, además, hay temas que, por ejemplo, o a mí no me interesan, o yo tengo otras opiniones sobre ciertos temas, y por lo tanto también ahí hay una cierta limitación. Yo sé que, por ejemplo, hay una línea editorial en mi canal, como lo hay en todos los canales. ¿Por qué? Porque yo tengo una cierta visión de mundo y voy a comunicar cuestiones que probablemente estén más afines con esa visión de mundo. A veces intento ampliarla, pero sé que por un sesgo probablemente hay muchas cosas que ni siquiera tengo en mente porque ni siquiera se me pasan por la mente, ¿ya? Entonces ahí también hay una limitación, pero efectivamente uno lo único que tiene que hacer ahí es generar autoconciencia, o sea, saber que uno no puede decirlo todo, que uno no le puede gustar a todos y que por lo tanto desde el punto de vista de los conocimientos y desde el punto de vista de de los contenidos y desde el punto de vista también de la comunidad a la que uno llega, siempre van a haber limitaciones relativamente grandes, ¿no es cierto? Y ahí uno puede esforzarse mucho por intentar ampliar esos márgenes, y hay que hacerlo,
pero lo primero es entender que los límites existen y que siempre van a estar ahí, creo yo. De otra manera uno puede caer en autoengañarse, ¿no es cierto? Que es como cuando alguien parte recién en YouTube y cree que va a ser viral en 2 semanas, ¿no es cierto? O que en 3 meses va a poder estar viviendo de YouTube. Eso hay que olvidarse de todo ese tipo de cuestiones y hay que ir más bien con una mentalidad más humilde y tranquila respecto a cuáles son los logros que se pueden alcanzar, cuáles son las metas que uno está buscando. Y en ese sentido creo yo que uno teniendo los pies bien puestos en la tierra, en ese sentido puede alcanzar cosas bastante buenas, bastante buenas. Pero el punto está en que hay que ir de a poquito, o sea, porque hay momentos en los que uno se puede volver viral. Yo he tenido mis momentos en que me he vuelto más o menos viral, pero uno nunca puede poner como regla la viralidad, sino que uno siempre tiene que pensar que es el promedio de lo que uno hace, es lo que uno realmente es, ¿no es cierto? Evidentemente en algún momento si sale algo viral, excelente, y descorchamos una champaña y celebramos, pero lo importante es lo otro, que es lo que uno realmente es y es lo que uno está construyendo. Y ahí es donde de verdad, es donde uno crea comunidad y donde uno de verdad está incidiendo, ¿no? Ahí es el trabajo que de verdad es el más valioso. Lo otro generalmente es gente que de repente ve el video de uno y después no lo ven nunca más. Entonces, claro, quizás uno ahí aportó una idea y está súper bien, pero donde uno de verdad está influyendo de alguna manera, aportando ideas, aportando a las personas a construir una cierta batería conceptual, dando ciertas herramientas para poder analizar el mundo, es efectivamente en cuando las personas ven de manera más continua el contenido. Ahí es donde está el trabajo más valioso. Y ahí es donde se generan estas comunidades de las que tú hablas, ¿cierto? Creo yo que es el punto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que ya vamos terminando este encuentro. Entonces, pues muchas gracias a todos los presentes, a los que están también de manera virtual. Muchas gracias. Y obviamente, pues muchas gracias a José Pedro o Jope, para los amigos y para todo el mundo. Entonces, sí, todos me conocen como Jope. Entonces, muchas gracias. Pues nada, queda la grabación y pues nada, nos vemos en otra ocasión y ya creo que es hora de irnos aquí en Colombia a almorzar. Y ya, pues muchas gracias. Eres muy Muchas gracias, amable. Alexandra. Bueno, vale, ahora voy a ver cómo hago para sacar esta grabación de aquí. Ya me la envía. Espera. Chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias por las preguntas y por la Hasta luego, atención. muchas gracias. Gracias, Chao, chao. chao, que estén bien, chao.